Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo video de Pregúntale al Paz. La pregunta de esta semana es uno de los temas que estamos repitiendo continuamente y es la Biblia. Pero específicamente para esta ocasión la pregunta es ¿cómo saber qué libros fueron inspirados por Dios? En otra ocasión tocaré el tema con mayor profundidad sobre la inspiración de la Biblia. ¿Cómo? ¿Por qué hablamos de este concepto de inspiración? Pero ahora me concretaré el tema de cómo saber qué libros sí y qué libros no. Bueno, a eso se le llama canon, por cierto. La palabra canon tiene origen en una palabra que significa vara de medir y que era la que se utilizaba para hacer las medidas, ¿no? Una caña que se utilizaba y que entonces medías una caña, dos cañas, 100 cañas, ¿no? El equivalente a nuestros metros en nuestra época, a nuestro sistema lineal de medición. Y de ahí deriva la palabra canon y se convierte en un concepto de reglas que se fueron estableciendo para definir qué era correcto y qué no lo era. Y entonces básicamente lo que nosotros podemos decir es que con el paso del tiempo se fueron desarrollando ciertas ideas para definir qué libros eran considerados inspirados o no. Esto sucedió, por cierto, en base a unas necesidades que se fueron dando. No fue algo de que nos vamos a reunir y vamos a definir qué libros son y qué libros no son, solamente porque sí, sino porque se fue dando la necesidad. Se fue generando la necesidad porque todo el mundo decía estos libros son y estos libros también, y entonces se necesitaba establecer cierta norma para definir específicamente qué libros sí eran y qué libros no. Entonces se fue creando una serie de reglas y estas reglas pues son lo que se conocen como el canon. Y ya después la palabra canon pues ya se aplica para la Biblia como tal, pero el origen es la idea de establecer ciertas reglas que nos permitan decir pues estos libros sí son inspirados por Dios y estos libros no son inspirados por Dios. Bueno, dentro de esas reglas se ha tratado de tener un equilibrio justo. Lo hicieron los judíos en su momento con el Antiguo Testamento y lo hizo la Iglesia también con el Nuevo Testamento. Y entonces algunas de esas reglas, para no hacer muy largo este video, pero algunas de esas reglas son, por ejemplo, pues cuando se sabía que ciertos libros eran escritos directamente con toda certeza por cierto personaje, bueno, pues entonces esos libros eran aceptados casi de manera automática, como en el caso del Antiguo Testamento, los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, pues fueron aceptados absolutamente porque se sabe que fueron escritos por Moisés. Como en el caso de algunos libros del Nuevo Testamento, pues igual. Lo mismo ocurría al contrario, cuando un libro decía ser escrito por alguien famoso, reconocido, pero se sabía que no era verdad, pues entonces ese libro era rechazado, por muy buena información que tuviera ese libro. ¿Por qué? Porque no se puede decir que un libro es inspirado cuando se empieza diciendo que ese libro lo escribió fulano y tal, y no es verdad. ¿Cómo puede ser eso algo inspirado por Dios, ¿no? Entonces, ese tipo de reglas se fueron creando, se fueron desarrollando al paso de los años, repito, no fue de la noche a la mañana, que esto sucedió, pero se fueron estableciendo estas normas para poder definir qué libros eran inspirados o no. Y obviamente pues si estas normas las fuimos estableciendo los seres humanos, pero basados en principios muy sólidos, muy adecuados. Por ejemplo, no solamente está el tema de que sea escrito por una persona reconocida, porque había libros que no se sabía quién los escribía, y sin embargo pues entonces fueron aceptados, pero por su mensaje, aunque no supiéramos quién era el que lo había escrito, pero su mensaje coincidía con lo que decía el otro o complementaba lo que decía el otro. ¿Por qué? Porque voy al otro lado también. No es posible decir que un libro es inspirado por Dios cuando ya sé que este libro sí es inspirado por Dios y dice una cosa y hay otro libro que dice lo contrario. Bueno, no puede ser este otro libro, no puedo considerarlo inspirado por Dios, ¿verdad? Porque pues está contradiciendo lo que dice este otro libro, ¿no? Entonces, ahí entonces estos libros pues eran descartados. Y lo mismo ocurría con libros que todo el mundo reconocía como buenos libros, pero que tuvieran algún detalle
alguna confrontación con otra verdad que ya establecían los libros ya reconocidos, pues entonces esos libros eran rechazados. Y bueno, pues de esa manera se fue dando todo este proceso. Pasaron no años, siglos para que esto se fuera desarrollando y pudiéramos llegar, por ejemplo, en el caso del canon del Antiguo Testamento, al primer siglo de esta era, después de Jesucristo. Ni siquiera fue al principio, fue muchos años después, ya pasada la vida de Jesucristo, y todavía el pueblo de Israel todavía no definía totalmente, ¿no? Entonces llegó hasta finales del primer siglo que se definió ya con claridad qué libros eran reconocidos como inspirados por Dios y qué libros, aunque se les reconoce su valor, se les reconoce su importancia histórica o cultural o literaria, pues no se les reconoció, no se les dio el estatus de inspirados por Dios. Obviamente, entre todos estos requisitos, otro más que se puede reconocer es pues que todos lo reconocieran, ¿verdad? Que la mayoría de las personas lo reconocieran, y por supuesto el más importante de todos pues es que fuera un instrumento de bendición, que fuera un elemento de edificación para la vida del pueblo de Israel en el caso del Antiguo Testamento y para la iglesia en el caso del Nuevo Testamento. Entonces, esta es la forma, se crearon reglas, pasó un periodo de tiempo, ya les he mencionado algunas de esas reglas, y bueno, si ustedes quieren saber un poquito más sobre este tema, aquí están los comentarios, escríbanme, cuéntenme cuáles son sus dudas en este tema en especial sobre el canon, y con muchísimo gusto estaré contestando esas preguntas en próximos videos. Seguiremos hablando del tema de la Biblia, hablaremos de, como ya dije, específicamente del concepto de la inspiración, hablaremos de muchos otros temas poco a poco. Recuerden que cada 4 videos tocaré este tema, esperando que sea de bendición para sus vidas. Bueno, pues muchas gracias por escucharme, reciban un saludo afectuoso y mis deseos de que el Señor les bendiga en todo lo que hagan. Hasta pronto.